Vivo en un pueblo a 25 kilómetros al norte de León, en España, llamado Río Seco de Tapia. Un pueblo rodeado de montes, robles y arbustos, tan antiguo que su historia se pierde en el tiempo. Pero hubo una época en la que el terror se apoderó de nosotros. Todo lo que les voy a contar ocurrió hace unos 9 años, exactamente en el 2011. Llevo saliendo a caminar lejos del pueblo desde que tengo memoria. Por estos lugares todo es muy tranquilo y nunca me ha ocurrido nada. Cierto día, en una de esas salidas, a eso de las 7 de la tarde, me dirigí hacia una peña cercana al pueblo conocida como Peña La Loca. Estábamos en verano y disfrutaba del ambiente mientras caminaba. Pero al comenzar a aproximarme a la cima de esta peña, empecé a escuchar unos ruidos algo fuera de lo normal. Era como de ramas rompiéndose. No eran ruidos normales del ambiente. Era más bien como si estuviera siendo acechado por algo. La verdad, el miedo se apoderó de mí y huí rápidamente de allí. Días después, andaba por un camino llamado Tresemolino. Este va entre el río, con la peña al otro lado, y una serie de grandes prados y bosquecillos que en realidad son plantaciones de álamos o chopos como se conocen, pero que a día de hoy se han debido olvidar de ellas, pues estas plantaciones están llenas de maleza y los árboles son enormes. Resulta pues que me metí por uno de estos bosques y a los pocos metros de caminar, un escalofrío muy fuerte me recorre el cuerpo, como avisándome de que algo iba a suceder. Luego un sonido bestial inunda el ambiente. Parecía como si una maquinaria en construcción, un bulldozer, estuviera arrasando con los árboles de allí. Se escuchaba el estruendo y cómo las ramas y los troncos se rompían. Y definitivamente, lo que fuera eso, se estaba acercando rápidamente. Yo, por más que miraba, no encontraba nada que produjera un sonido tan estruendoso. Y sintiendo que lo que fuera venía hacia mí, me largué de ahí a toda velocidad. 2 semanas después de este suceso, volví a ese bosque con mis primos para averiguar qué fue lo que pasó ese día. Pero, increíblemente, no encontramos rastros ni huellas, ni ramas rotas, ni árboles, ni absolutamente nada que nos indicara qué fue lo que sucedió. Realmente, ese suceso lo dejé pasar y me convencí de que fue parte de mi imaginación. Pero tiempo después, me daría cuenta de que no era así. Durante ese mismo año, desde otro pueblo, volvía yo junto a 3 amigas por ese mismo camino. Veníamos distraídas, conversando y riendo, hasta que se nos comenzó a hacer de noche. Al darnos cuenta de esto, aceleramos el paso al punto de comenzar a correr.
pero al sentir de nuevo ese escalofrío, esa sensación que ya no relacionaba con cosas normales, sino que era un aviso de que algo no estaba bien. Miramos hacia atrás y todos vimos como un ente sin cuerpo físico, como una especie de sombra de aspecto líquido, parecía surgir del suelo, variar ligeramente su tamaño, y lo que más nos asustó fue la velocidad con la que se movía. De nuevo pensé que era sugestión mía, por ser ya de noche. Creí que era la sombra de un árbol que se movía por el viento, pero luego de ver la cara de mis amigas, observando esa cosa del tamaño de un auto todoterreno, siguiéndonos por ese camino, ya no pude negar que realmente estaba sucediendo algo. Se veía claramente que surgía del suelo, y su velocidad, por Dios, se movía tan rápido que era difícil seguirla con la vista, y para colmo, como en una película de terror, se acercaba cada vez más y más a donde estábamos. Y en un instante, esta cosa pareció darse cuenta de que la estábamos observando, porque, sin más, desapareció. Era como si se metiera en el suelo, sin dejar rastro. Nos miramos unos a otros con la misma cara de ¿qué carajos fue eso? Y arrancamos a correr más rápido hacia el pueblo. Comencé a buscar en internet, a indagar qué era lo que estaba ocurriendo en mi pueblo. En unos foros hice público todo lo que sucedía, buscando que alguien me diera luz sobre estos asuntos, pero fue en vano. Las pocas conclusiones a las que llegamos fue que esos entes aparecen al poco tiempo de ocultarse el sol, normalmente como a 1 kilómetro del pueblo, hacia el noroeste. Cuando aparecen te recorre un escalofrío y luego te paraliza el miedo. Nadie de los alrededores sabe nada, pero misteriosamente relaciono que todo comenzó a ocurrir desde que subí a esa peña. Meses después, a finales del verano, volví a casa de noche aproximadamente a eso de las 11. Andaba solo, y para cortar camino, tomé un callejón que hay detrás de un colegio. Este tiene forma de L, y el suelo está hecho con grava, o con esas piedrecillas pequeñas. Al comenzar a caminar por este lugar, además del ruido de mis pisadas, oía un extraño murmullo. Pensé que era el sonido del motor de un auto, pero al cruzar la esquina y sin saber por qué, me detuve y oí que aquel murmullo en realidad eran voces susurrando algo muy extraño. Se podía oír claramente lo que decían, pero no tenía ni idea de qué idioma era ese. Aparte, también se escuchaba bastante cerca, pero por más que miré, el callejón en ambas direcciones se encontraba completamente vacío. No supe discernir en ese momento la procedencia de aquellas voces. Sonaban como si estuvieran en el aire. Tras unos segundos de estar allí, el terror se apoderó de mí. Me cago en mi puta madre, grité, y corrí lo más rápido que pude hacia mi casa. Comencé a evitar salir en las noches y a las afueras de mi pueblo.
Ahora el miedo y el terror eran reales. Se podían palpar. Me invadía la incertidumbre de saber qué era lo que estaba pasando, y por ningún lado encontraba respuestas a todas las situaciones que se fueron presentando durante mucho tiempo. Aparte de las sombras que aparecían en los caminos, los ruidos extraños en los bosques y los murmullos, en mi casa también sucedían cosas raras. El mouse de mi ordenador se movía solo. Los detectores de movimiento de las luces se activaban y éstas se encendían en cualquier momento sin haber nadie en el lugar. Una noche, mi hermano se encontraba viendo un video en su móvil cuando algo de repente comenzó a manipular la pantalla de este. A mi prima, el espíritu de una mujer la acosaba en su casa. Veía pasar por el pasillo a una sombra a la que no se le distinguía la cara, pero ella aseguraba que era una chica. La escuchaban llorar o quejarse, e incluso hasta interactuar con los objetos de la casa. Mi tío ha tomado fotografías de extrañas luces saliendo de los matorrales al lado del camino. Incluso se les puede ver volando en el cielo o desplazándose por las copas de los árboles. También en el pueblo, algunas personas han comentado el haber visto el espectro de un soldado carlista ataviado con su uniforme de militar, montado sobre su caballo. De las últimas situaciones que me ocurrieron fue que, en un paseo que hicimos, estaba con una amiga en un puente de madera nuevo, que está en línea recta del pueblo al río. Este mide unos 800 metros de largo, aproximadamente. Nos encontrábamos sentados en el puente, y en ese momento, a mi prima le entra una llamada a su móvil. Ella contesta y comienza a hablar con un familiar. Ya comenzaba a anochecer y yo me encontraba mirando al río tranquilamente, cuando de pronto empecé a sentir un frío muy fuerte en la espalda. Creí que no tenía puesta mi camiseta, pues acostumbraba a quitármela. Así que me puse en la labor de buscarla para ponérmela, pero me di cuenta de que ya la tenía puesta. Ahí caí en la cuenta de que el frío era muy extraño. De pronto mi amiga y yo miramos hacia el prado y vimos surgir del suelo a una de esas sombras. En décimas de segundo desapareció y salió 6 metros más adelante y de nuevo desapareció y resurgió 5 metros a la derecha. Luego volvió a desaparecer, como si se hubiera metido dentro del suelo. Mi amiga y yo nos miramos y echamos a correr a toda prisa hacia el pueblo. Al día siguiente fui a este lugar, a este campo, a verificar qué fue lo que había pasado. Increíblemente, por el mismo lugar donde pasó la sombra, encontré el pasto aplastado, como si realmente alguien hubiera caminado por allí. Realmente no sé qué fue eso que vimos. A la noche siguiente me encontraba con una amiga. Volvíamos a casa y de camino, ella arrancó una rosa. Continuamos conversando y al rato la arrojó al piso. A la mañana siguiente, ya en mi casa,
Mi madre me pregunta por qué había tirado una rosa a la basura. Extrañado me dirijo al basurero y resulta que sí, allí estaba. La rosa que mi amiga arrancó la noche anterior se encontraba ahí. Lo extraño es que yo no la había llevado a la casa. Como dije anteriormente, estos eventos ocurrieron hace 9 años. A día de hoy no se han vuelto a presentar, pero a todos nos quedó la duda de qué fue lo que le sucedió al pueblo durante ese tiempo, porque definitivamente pareció como si al pueblo le hubiera caído una maldición.